Bueno, estamos aquí con Dax Toscano desde Quito, Ecuador, y queríamos saber un poco cómo está impactando la crisis del COVID-19 en el país, en Ecuador, y particularmente de las escenas que hemos visto en los últimos días, ¿no? De cadáveres en la calle en Guayaquil que no se han podido recoger y las declaraciones que hizo ayer el presidente Lenín Moreno, donde admitió, después de muchos días, que realmente las cifras oficiales no eran las cifras reales, ni de muertos, ni de infectados. Entonces queríamos que nos comentaras un poco toda esta situación. Bueno, un saludo afectuoso desde acá, de la tierra de Eloy Alfaro, uno de nuestros héroes, eh, la tierra que hoy está sufriendo un impacto terrible por la expansión de la pandemia del coronavirus, que tiene su inicio en nuestro país el 14 de febrero, cuando se detecta al paciente número 0, una señora que viaja desde Europa y que lamentablemente no se toman las precauciones del caso, una vez que ya en el mundo se conocía de que la pandemia se estaba expandiendo. La señora llega ya con claros síntomas de la enfermedad, con tos, con fiebre. Sus familiares han señalado incluso que ella dio testimonio de que en el avión muchas de las personas estaban tosiendo, estaban con los síntomas propios del coronavirus, pero el gobierno, en una forma totalmente irresponsable, minimizó este caso y lo dejó a la deriva. La señora finalmente murió, y es a partir de ahí donde se expande en el país la pandemia, en la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué relato esto? Porque es importante que las personas conozcan de que el gobierno no tomó ninguna medida una vez de que ya se conocía de que había un primer infectado. Lo terrible es que en los aeropuertos, fundamentalmente en los dos principales, en el de Quito y en el de Guayaquil, Quito, la capital de nuestro país, del Ecuador, y Guayaquil, el puerto principal de nuestro país, en el aeropuerto se colocaron mesas con personas supuestamente vinculadas al campo de la salud, donde en la forma más asombrosa preguntaban a las personas si es que cuando llegaban de los vuelos, si es que tenían coronavirus o no tenían coronavirus. Sin ninguna protección, sin guantes, sin gafas, sin mascarillas, y eso permitió que muchas personas ingresen ya con el virus, y que se vaya expandiendo poco a poco fundamentalmente por la ciudad de Guayaquil. Es importante que se sepa además que los medios de comunicación han jugado una tarea bastante negativa, porque apuntaron a la señora que no tenía mayores recursos, pero han ocultado, por ejemplo, las fiestas que se hicieron en una ciudadela rica, en la ciudad de Guayaquil, en plena expansión de la pandemia, que significó además que esto avance, una fiesta de la gente rica, de la alta sociedad, y que resultó esto en la expansión mayor del coronavirus. Y de igual manera, la exigencia que hicieron para que se realice un partido de fútbol, para que no haya prohibición de entrada a los espectadores a un partido de fútbol, lo que significó que se desate la pandemia en la ciudad de Guayaquil fundamentalmente. Entonces, hay varias cosas que se deben comprender. En este caso, eh, la, un gobierno que no ha sabido enfrentar adecuadamente la crisis, que la minimizó al inicio, unos medios de comunicación irresponsables que solamente apuntaron a culpabilizar a una señora como la causante de la penetración de la pandemia en nuestro país, y por otro lado luego una desidia total por parte del gobierno para enfrentar adecuadamente la crisis, que hasta hoy día no demuestra que haya un liderazgo para poder solucionar este problema. ¿A qué me refiero?
los médicos no tienen las protecciones necesarias para poder realizar su trabajo. El sistema de salud prácticamente está colapsado y esto se debe a que el año, en la proforma de este año, el presupuesto de la salud disminuyó en relación al año anterior, mientras que para fuerzas policiales y fuerzas militares se entregaba más presupuesto, se entregaba incluso todo lo que es el instrumental necesario para la represión con la ayuda de los Estados Unidos. Al presupuesto de la salud se disminuyó la cantidad de dinero que se debía entregar. Y un sistema de salud que prácticamente, si es que no hubiese existido lo que se hizo en la década anterior, un sistema de salud que contaba con hospitales de primera calidad, con policlínicos, con centros de salud, realmente nuestra situación hubiese sido peor. Pero lamentablemente eso quedó ahí. Han transcurrido ya más de 2 años desde este gobierno de Lenín Moreno que no ha hecho absolutamente nada por la salud. Entonces, la crisis se da porque hay una desidia del gobierno para poder atender a la gente que necesita con test, con pruebas, en el aspecto económico, por ejemplo, atender a la población entregándole canastillas, entregándoles kits con alimentos, por ejemplo, a la población más pobre, para que no tenga necesidad de salir, para que se cumpla con disciplina la cuarentena. Pero es que la opción de la gente, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil es o morir de coronavirus o morir de hambre. Entonces, un gobierno que no ha atendido esas necesidades es el causante del aumento constante y rápido de la pandemia y del número de muertos en el Ecuador. No hay las pruebas necesarias para que la población identifique quienes estarían incluso siendo asintomáticos con la pandemia, con el coronavirus, y no existen zonificación de los lugares donde puede haberse contagiado determinadas personas para poder tener una precaución respecto de la visita a esos sitios, o para identificar a las personas que pudieron haber sido conectadas con aquellos que ya tienen positivo una prueba de coronavirus. Entonces hay una desidia total en cuanto al manejo, por ejemplo, de cadáveres. Es espantoso lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. La gente está muriendo de repente en las calles, en algún mercado, en algún barrio o en su propia casa, y no tienen cómo las familias, sus allegados, sacar esos cadáveres. Entonces el gobierno lo que ha dicho es que se trata esto de fake news, o que se trata de una campaña de los trolls, del correísmo, de quienes están ligados al expresidente Rafael Correa, que es una campaña de mentiras, e incluso han llegado a afirmar de que la cadena Telesur está sumada a esta campaña de desprestigio contra el gobierno, hasta que finalmente los diversos medios a nivel internacional, la propia CNN, medios internacionales desde Alemania, desde la propia Colombia, han señalado de que efectivamente en el Ecuador se vive una crisis que se asemeja mucho, mucho a lo que vivió Italia, con una consideración. Nosotros tenemos una o 2 semanas de retraso en relación a lo que sucedió en Italia con el primer caso que se identificó, lo que significaría que vamos casi por el mismo camino o quizás peor. Entonces, una vez que se llega a hacer público esto a nivel internacional, es que el gobierno ya no puede seguir sosteniendo sus mentiras. Y es por esa razón que el gobierno de Lenín Moreno tiene que aceptar que el número de muertos no es el que oficialmente se señala. Actualmente estaríamos hablando de una cifra por lo menos de unos 700 muertos en el país, unos 700 muertos, y estamos hablando de la existencia de 3.000
de 3.400 casos de coronavirus identificados ya en el Ecuador. Entonces, a quienes nos estén escuchando, en el Ecuador se vive una situación insostenible, realmente vamos camino al abismo y la gente más pobre es la que está sufriendo fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil. Sí, te quería preguntar también, en medio de toda esta crisis, el gobierno de Lenín Moreno decidió hacer un pago de la deuda externa por una cantidad bastante grande. ¿Sí es así? Efectivamente, inclusive los organismos internacionales eh, han señalado de que hay una posibilidad de que no se hagan esos pagos. El gobierno argentino, en una conducta digna con el propio pueblo argentino, a pesar del descalabro económico en el que le dejó Mauricio Macri a ese país y un alto endeudamiento, señaló con firmeza de que no iba a pagar un solo centavo a los organismos internacionales porque lo primero que hay que hacer es preocuparse de la vida. En cambio, acá en el Ecuador no sucedió aquello. Lo que estamos hoy viviendo es el resultado no de esta etapa específica de la existencia de la pandemia, sino de la política en general que ha llevado adelante el gobierno de Lenín Moreno contra el pueblo ecuatoriano. Recordemos que en el mes de octubre del año 2019, el pueblo se levantó contra las medidas económicas que en definitiva fueron las que pedía el Fondo Monetario Internacional para desembolsar un dinero. Entonces, esto es la consecución de todo aquello, no es un hecho aislado, es el resultado de toda la política que viene desarrollando el gobierno de Lenín Moreno, que no se ha preocupado de los intereses del pueblo, porque además traicionó el programa de gobierno con el que llegó a la presidencia, y lo que está haciendo es aplicar el programa de la derecha, fundamentalmente el programa del banquero Guillermo Lasso y de los sectores, por supuesto, empresariales, de los sectores de la banca, que han demostrado total inhumanidad en este momento histórico grave que vive el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Lenín Moreno? El gobierno de Lenín Moreno, incluso, insisto en esto que es importante que se comprenda, a pesar de que los propios organismos internacionales plantearon la posibilidad de no pago, el gobierno ecuatoriano lo primero que hizo es desembolsar 324 millones de dólares para el pago de deuda externa. Pago que en realidad no es propiamente pago de deuda y que lo que ha hecho es beneficiar a tenedores de bono en las bolsas de valores que reciben un precio al 100% cuando en el mercado realmente eso está a un precio de $35, de 35. Ellos reciben en este momento, se han beneficiado con el pago del 100%. Y entonces habría que aclarar quiénes son esos tenedores de bonos, ¿no? Que han sido beneficiados en esta ocasión y que generalmente son sectores vinculados a la banca y al sector empresarial de nuestro país. Entonces, 324 millones de dólares con el pretexto de que va a recibir un desembolso de 2.000 millones que hasta ahora brillan por su ausencia. No tenemos absolutamente nada. Los servidores públicos en este momento, no sé si es que en realidad el sector de la salud ya se ha depositado los sueldos. Insisto que el presupuesto de la salud se bajó para este año, pero el resto de servidores públicos estamos impagos y la gente ya empieza a sentir la necesidad porque el dinero en efectivo ya no hay y se suma entonces el problema de que estamos encerrados en nuestras casas, pero
no tenemos las condiciones económicas para poder adquirir lo necesario para vivir. Mucha gente tiene que pagar arriendos, mucha gente tiene que pagar cuotas de tarjeta de crédito, deudas, y más de la política irresponsable del gobierno de pagar 324 millones de dólares de deuda, el sector de la banca no ha tenido una política consecuente con los intereses de la población. Si bien es cierto que en esta última semana dispusieron dar un plazo de 2 meses de gracia, en definitiva se sigue exigiendo los pagos a la población. Sí, tú mencionaste también la insurrección de octubre, ¿no? Un movimiento insurreccional que afectó a todo el país, que podía haber incluso llegado a tumbar el gobierno de Lenín Moreno y que fue provocado justamente por este paquetazo de medidas impuestas o vinculadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en un país con un gobierno tan impopular y que recientemente ha vivido un levantamiento de esas características, lo que me interesaría saber también es qué respuesta ha habido por parte de la población, por parte de los trabajadores, de sus organizaciones, de los movimientos sociales, de movimiento indígena, ante esta situación del coronavirus y la incapacidad o la negligencia del gobierno a la hora de enfrentarlo. Lo de octubre pudo haber tenido como resultado la salida de este mal gobierno. Lamentablemente, sectores de la dirigencia indígena claudicaron. Lamentablemente, esos sectores, por el odio que han mantenido permanentemente contra el expresidente Rafael Correa, no identificaron quién era el enemigo principal en esas circunstancias. El enemigo era el gobierno respaldado por los Estados Unidos. Esto es importante que se comprenda porque el gobierno de los Estados Unidos brindó todo su apoyo al gobierno de Lenín Moreno por la implantación de las medidas económicas en el mes de octubre. Y luego del levantamiento del mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos entregó al Estado ecuatoriano, al gobierno de Lenín Moreno, recursos para la policía. Es decir, los policías tenían todo el instrumental necesario para salir a las calles a reprimir con armamento no letal. Eso es lo que contribuyó Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, sumado a las políticas de Estados Unidos para atacar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se convierte en un buen aliado de Donald Trump. La pregunta que hay que hacernos en este momento es, ¿y dónde están los Estados Unidos para ayudar al pueblo ecuatoriano con medicinas, con instrumental necesario para poder salvar a la población que está muriendo en la ciudad de Guayaquil, está muriendo en diversos lugares de nuestro país? Brilla por su ausencia. Es la hipocresía de los Estados Unidos. Lo doloroso es que el gobierno de Lenín Moreno hace un par de días en la Cancillería apoyaba la propuesta de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, para seguir los ataques contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, en medio de esta crisis, no dejan de mantener su posición servil, rastrera, lacaya frente a los intereses de los Estados Unidos, pero también una doble moral que tienen y una hipocresía tenaz, ¿no? Porque hoy día el gobierno ecuatoriano, encabezado por Lenín Moreno, ha firmado una petición que también la hace el presidente en Alemania, en el sentido de que piden de que en las circunstancias actuales los problemas geopolíticos internacionales queden a un lado. Pero mientras eso firman, la Cancillería manda un comunicado respaldando las políticas de los Estados Unidos para atacar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Eso, por favor, que conozca el mundo, la política rastrera, la calle de este gobierno. Pero
En octubre, si es que la dirigencia indígena lamentablemente no hacía ese pacto, Lenín Moreno hubiese sido defenestrado en definitiva, sacado por los levantamientos populares que tuvieron bastante fuerza en aquel momento. ¿Qué ha sucedido a partir de esa situación que vivimos tras los acuerdos realizados con la CONAIE? En definitiva, el país, sobre todo con una campaña realizada por los medios de comunicación, se ha pacificado. Vino octubre, vino noviembre, diciembre, Navidad. En ese mes se vive unas circunstancias totalmente distintas, creo que es en el mundo entero, supuestamente de hermandad, de amor, y el nuevo año que nos coge nuevamente desprevenidos. Lamentablemente los sectores indígenas, me refiero a sus dirigencias, desmovilizaron a la gente y eso ha permitido que la pacificación nos coja así desprevenidos frente a esta situación. De todas maneras, la gente está indignada. La gente a través de las redes sociales expresa esta indignación. La popularidad del presidente es la más baja, quizás es una de las más bajas junto con la de Piñera de Chile en América Latina, y la gente no le cree, la gente no tiene confianza, y en esta situación de crisis se ha evidenciado el repudio que tiene la población hacia la figura de Lenín Moreno. Y no solo hacia la figura de Lenín Moreno, sino hacia el candidato que ellos quieren para las elecciones presidenciales, que es el vicepresidente Otto Sonnenholzner, que en vez de preocuparse de la gente en las redes sociales de la forma más indignante, hace campaña sobre la supuesta ayuda que el gobierno está dando a las víctimas del COVID-19. Sería importante que las personas miren las redes sociales y que vean la cuenta, por ejemplo, del vicepresidente de la República del Ecuador o de los funcionarios de este gobierno, donde están entregando fundas de alimentos, unos pocos alimentos, en algunos sectores de Guayaquil, con el nombre del presidente de la República, y que se paran para tomarse un selfie y luego publicitar eso en las redes sociales. Eso es lo más indignante. ¿Por qué digo que es indignante? Porque en realidad no se está atendiendo a la mayoría de la población. Quizás pongamos que sean unas 100 familias las que están siendo atendidas, pero hay miles de personas, la provincia de Guayaquil es una de la provincia del Guayas, perdón, la provincia del Guayas es una de las más pobladas del Ecuador. Entonces, ¿cuántas familias están necesitando este momento? Y este gobierno, a través de la figura de su vicepresidente, hacen campañas a través de las redes, campañas millonarias, y en vez de utilizar esos recursos para atender a la gente, hacen para publicitar su imagen. La CONAIE en estos días y el Frente Unitario de Trabajadores han publicado un comunicado en el cual señalan que exigen que a los organismos internacionales y al mismo gobierno de que se suspenda el pago de la deuda externa, pero es un comunicado que está fuera de tiempo porque ya la deuda ya se pagó. Y en definitiva no es un comunicado muy consistente, y de todas maneras es importante que de alguna manera ya se hayan pronunciado, y tengo que decirlo, que quien ha encabezado este proceso de oposición a este gobierno neoliberal, de derecha, lacayo de los Estados Unidos, ha sido la figura del expresidente Rafael Correa, a través de las redes sociales y a través de quienes lo respaldan y lo apoyan, y que desde lo que sucedió en octubre, además han sido criminalizados, han sido enjuiciados. El propio presidente de la República ha sido sometido a más de 30 juicios
en nuestro país, en lo que se conoce como el lawfare. Y tenemos que decirlo, en medio de esta crisis, todo el aparato jurídico va a emitir una sentencia en el famoso caso Sobornos, que ellos han llamado, el día 7 de abril, en medio de una situación tan crítica como la que vive el país. Para la Corte de Justicia, el único caso importante es el de precisamente al que quieren enjuiciarlo y además condenarlo al expresidente Rafael Correa. Ha sido él quien, en realidad, a través de las redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación a nivel internacional y algunos medios aquí en el país, ha podido expresar lo que estamos viviendo y la crítica situación a la que nos está llevando este gobierno. Solamente hoy hablamos de 3.400 infectados. Las cifras oficiales hablan de 165 muertos, cuando en realidad se estaría hablando de la existencia de más de 700 muertos, Apenas se han realizado 10.000 pruebas, test a nivel nacional, 10.000 pruebas que no representan absolutamente nada en una situación como la que estamos viviendo, y a eso es a lo que nos lleva. ¿Qué es lo que pasa con la clase trabajadora? Digo, nos pacificaron, ¿no? Desde el mes de octubre, y en las circunstancias actuales no queda más que las redes sociales para poder expresarnos. Hay despidos en las florícolas, hay despidos de guardias de seguridad, hay despidos de personas en fábricas. Por ejemplo, una de estas fábricas es Confiteca, que despidió a los trabajadores en esta situación de crisis, y lamentablemente no podemos expresar la voz de protesta más que a través de estos medios. Por eso pedimos que a nivel internacional se haga una campaña y que se conozca de la situación difícil que nosotros estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Dax Toscano, desde Quito, Ecuador, por esta visión real de lo que auténticamente está pasando en el país en relación a la crisis del COVID-19, que es obviamente una crisis sanitaria, pero que está agravada y multiplicada por la negligencia del gobierno, la política realmente criminal del gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno, como muy bien decías, al servicio de la oligarquía ecuatoriana, de la clase capitalista, y sometido a los designios del imperialismo. Desde Lucha de Clases y de la Corriente Marxista Internacional, te agradecemos esta comunicación y estaremos pendientes. Un abrazo y gracias a ustedes por permitirnos expresar lo que hoy estamos viviendo en una situación tan difícil para nuestro país. Muchas gracias.